Según el Foro Penal, en lo que va del 2025, 83 personas han sido detenidas en Venezuela. Revisemos quiénes, a qué áreas pertenecen. Hay adultos mayores, hay menores de edad. Julián Ecuria está con nosotros. Revisamos las cifras. Julián. Y Dania, repasemos los comunicadores que han sido detenidos en los primeros días del año en Venezuela. Iniciamos con Carlos Correa. Él es un reconocido periodista y defensor de derechos humanos, detenido el 7 de enero en Caracas. También hablamos de Leandro Palmar y Julio César Balsa, ambos detenidos el 9 de enero. Ahora veamos quiénes fueron detenidos después del 28 de julio en Venezuela. Hablamos de Roland Carreño, periodista y dirigente político, el 2 de agosto. José Gregorio Camero, periodista y también dirigente político, detenido el 3 de agosto. Y por último, Biagio Pilieri, periodista y dirigente político también, detenido el 28 de agosto en Caracas. Ahora veamos lo que sucedió durante la campaña en Venezuela. Fueron detenidos Carlos Julio Rojas el 15 de abril, Luis López el 14 de junio y por último Gabriel González el 17 de junio. Pero no podemos dejar atrás, también hay otros periodistas que fueron detenidos antes de este proceso electoral. Hablamos de Ramón Centeno, detenido el 2 de febrero del 2021. Y por último, no están detenidos, pero sí están retenidos en la Embajada de Argentina en Caracas. Hablamos de Claudia Macero y Omar González, ambos periodistas de 20 Venezuela, detenidos en este momento en la embajada. Ahora, en último lugar, hablemos de las detenciones que se han dado en los primeros días del año. En primer lugar, son 83 personas detenidas por razones políticas. De ellos, hay 25 de los cuales se desconoce el paradero. 70 son hombres, 13 son mujeres, un extranjero, y vuelve y repite el régimen de Nicolás Maduro deteniendo a adolescentes. Hay uno en este momento detenido en los primeros días del año. Por último, revisemos cuántas personas han sido detenidas en total en Venezuela. Hablamos de 1.697 presos políticos, 1.495 son hombres, 202 son mujeres. En cuanto a su ocupación, más de 1.500 son civiles, 162 son militares, 1.694 adultos, 3 adolescentes, 145 personas ya tienen una condena, mientras que 1.552 aún no han sido condenados. Y cabe recalcar, y Dania, que este es el mayor número de detenciones en el siglo XXI en cuanto a las dictaduras de América Latina, superando a Díaz-Canel en Cuba y a Daniel Ortega en Nicaragua. Pero yo con esto me despido, Dania, que tenga usted una feliz tarde. Quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado, Héctor Chamis, analista político, columnista de NTN 24 y con quien hemos hablado en días pasados. Pero cómo no comenzar la semana con Héctor. Héctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Claro que sí, muchas gracias. Un gusto siempre estar en tu programa. Gracias a ti, el gusto es nuestro. Héctor, pasó el 10 de enero, no hubo juramentación. ¿Qué viene? ¿Qué viene para Venezuela? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, sobre estos temas a mí siempre me gusta usar una metáfora futbolística. Con el diario del lunes ya sabemos lo que pasó, pero no sabíamos lo que iba a pasar antes del lunes, digamos. Digo el diario del lunes porque el partido se jugó el domingo y ya se sabe quién falló, quién no, quién tuvo mérito y quién tuvo defectos. Lo que no se puede perder de vista es que en los logros acumulados, el capital político acumulado para los demócratas venezolanos es inmenso a partir de este proceso. Yo personalmente no esperaba que Maduro tuviera un acto de civismo, se quitara la banda de presidente y se la entregara a Edmundo González. Algunos tal vez sí lo creían, pero ni yo ni nadie que tuviera ese deseo podía decir otra cosa, podía decir no va a ocurrir, no va a ocurrir. No va a ocurrir, decía el régimen, no va a ocurrir, decía Maduro, decía Cabello. Creo que hay que tener en cuenta, hay que valorar el tremendo capital democrático acumulado,
los 7.400.000 votos, la diferencia de 70-30%, certificados, verificados y reconocidos por todo el mundo. Eso nunca había existido, nunca había habido un capital de esa naturaleza. Y finalmente, porque hay comentarios por allí que son insidiosos, reconocer el tremendo liderazgo de María Corina, que ha construido este movimiento cívico y democrático, y que va a continuar. El otro día decía yo en una conversación, esto recién comienza, pero por supuesto que recién comienza. El final, hasta el final de María Corina no era el 10, era la construcción, aunque hubiera existido un 10 como deseábamos, el final es la construcción de una sociedad democrática, con Estado de Derecho, con justicia, donde se valoran los derechos humanos. Todo eso es un proceso de largo tiempo. La democratización de una sociedad, de un país, demora, toma tiempo. Y esto es lo que comienza ahora en última instancia. Héctor, ¿te preocupa que haya gente trabajando para minar la credibilidad de María Corina, para minar su liderazgo? Sí, los de siempre, los que no tienen ningún tipo de seguimiento, no tienen ningún tipo de reconocimiento en la sociedad, pero allí están. Y son los Henry Ramos, los Rosales, son los Capriles también, son los normalizadores eternos del régimen, son aquellos que 2 semanas atrás, te acordarás, estaban hablando de levantar sanciones. Eh, Cuando las sanciones ya fueron levantadas y son las del petróleo que financian el régimen, las de Chevron y Repsol. Eso sigue estando así. Claro que me preocupa. Ante cualquier ocasión, eh, los normalizadores del régimen quieren ocupar el escenario. Por eso es más que importante fortalecer y reivindicar la figura de María Corina, que es quien ha construido de cero este fenómeno que ha logrado algo extraordinario, más allá de que no se juramentara Edmundo González. Hablemos, Héctor, hablemos un poco más de ese capital político. Hablemos de a qué te refieres con ese capital político para que nuestra teleaudiencia entienda de qué estamos hablando. Nos referimos al resultado electoral, nos referimos a la nitidez de la diferencia, que nunca había existido. Y además, hay que decirlo, el chavismo ganaba elecciones. Y cuando no las ganaba, las robaba. Y las robaba por 4 o 5%. Y ahora intentó robarla otra vez y la diferencia era imposible, 70-30. Con lo cual, 67-30. Con lo cual, esto no tiene precedentes en los últimos 25 años, desde que el chavismo llegó al poder. Lo que hay que hacer es seguir construyendo, rodear a Edmundo González. A propósito, hay quienes critican la candidatura de Edmundo González. Olvidan que fue el único no inhabilitado de los posibles candidatos también. Olvidan que María Corina fue inhabilitada, que Corina Lloris fue inhabilitada. Y Edmundo era el único posible de ese lote y asumió esa responsabilidad. Hay que acompañarlo, hay que rodearlo y hay que trabajar con él para que, por un lado, ejerza su rol de presidente electo, para que se vincule con las fuerzas internacionales, organismos y gobiernos extranjeros de Venezuela y empezar a construir ese reconocimiento. Mira, Idania, en 1980 Hernán Siles Suazo, candidato presidencial en Bolivia, ganó la elección, pero con posterioridad a la elección hubo un golpe militar que le impidió asumir la presidencia. 2 años más tarde regresó a Bolivia para asumir la presidencia, porque era el presidente electo y ello contaba. 2 años más tarde contaba. 2 años más tarde, o cuando sea, 1 año, 6 meses más tarde, el presidente electo es Edmundo González y eso cuenta. Ese es el trabajo, no hay otro. Y seguir construyendo
capital social en Venezuela. Este movimiento extraordinario, esta solidaridad debe seguir creciendo y el liderazgo en manos de quien corresponda, el liderazgo en manos de quien construyó todo esto, que es María Corina. Héctor, en relación a la figura de Edmundo González, presidente electo de los venezolanos por más de 7 millones de votos, como tú señalas, hay quien piensa, aquí y ahora, que es importante darle un contexto legal a la figura. Es decir, hablar de un poder constituido, convertir esa figura en una figura real para intercambios, para conversaciones con otras administraciones, con gobiernos, hasta para manejar activos de la nación, porque si no hay un poder constituido no lo van a entregar. De esto se comienza a hablar. ¿Tú estarías de acuerdo? Bueno, eso es quien lo juramenta. Si es el caso, no hay quien lo juramente, salvo la Asamblea Nacional con la certificación del Tribunal Supremo. Lo que sí, como presidente electo, puede constituirse tal vez un gobierno en el exilio, al estilo de las naciones, muchas, 9, 10 naciones europeas durante la Segunda Guerra, ocupadas por Alemania, cuyos gobiernos se constituyeron en el exilio. Y hubo países que los reconocieron. Claro que no administraba la cosa pública en sus países. Estaban en Londres, estaban en Canadá, estaban en otros lugares. Algo similar a efectos del reconocimiento internacional, efectos de lo que decís, el famoso oro de Gran Bretaña, quién lo va a administrar y de quién más. Pero tampoco sería bueno caer en lo de Guaidó, en lo del gobierno encargado. Este es el presidente electo y tiene la soberanía popular con él, y eso cuenta. De aquí por los próximos 6 años, es el presidente electo hoy. Esperemos que antes de que se cumpla el término de su mandato, pueda asumir, como dice la Constitución. La Constitución que ha sido violentada por el régimen, es curioso. El chavismo escribió la Constitución del 99 y el chavismo la ha violentado sistemáticamente. Y aquí tenemos otra prueba. Creo que de todas maneras sería una figura metafórica en el sentido que no va a estar administrando el país desde la presidencia, pero tal vez pueda funcionar. Eso es algo que debería ser evaluado. Héctor, ¿qué tal? Andrea Bernal te saluda. Continúo contigo. Gracias por estar aquí en la tarde y un gusto también acompañar a Idania. Aquí me quería quedar en lo que Idania te estaba comentando. ¿Cuál debería ser, a tu juicio, entonces, la estrategia de ahora en adelante? Tener trabajo diplomático, continuar con el exterior, trabajar para que Maduro no sea reconocido por el mayor número de países y organismos. El mundo, bueno, va a tener que seguir viviendo fuera de Venezuela, esperemos que así sea por su seguridad además, a pesar de todo, a pesar de su yerno, a pesar de todo lo ocurrido, pero ese es su cargo y esa es su responsabilidad. Trabajar con las democracias occidentales, Europa, Estados Unidos, Canadá, con las democracias latinoamericanas. Sí, viajar. Edmundo González es un diplomático, así que viajar es parte de la tarea de un diplomático. Y seguir trabajando en Venezuela de vuelta, con el fortalecimiento del capital social construido hasta aquí, que no se dilapide todo ese capital social. El capital político está allí, el capital social también, la movilización popular, la solidaridad, la emoción de los venezolanos en cada uno de estos actos y concentraciones, la valentía de ir a votar, la valentía de certificar los votos, la valentía de auditar a riesgo de la seguridad, y muchos han sido arrestados y
y además han sido asesinados algunos en ese acto, con la operación Tuntún, ¿te acordás? Obviamente. Claro. Esa es la tarea política. Y los demócratas amigos de Venezuela, los que estamos en el exterior, seguir trabajando como hasta ahora, seguir apoyando como hasta ahora. Esto fue en 2014 cuando comenzaron estas masivas protestas contra Nicolás Maduro, y con movilizaciones de millones de personas. No es fácil eso, hay altas y bajas, la represión genera miedo, y claro que sí, cómo no. Pero siempre hay oportunidad de hacer política y seguir construyendo política. Esto es lo extraordinario, que se haya podido construir tanta política y acumular tanto capital, que eso se haya reflejado en 7.400.000 votos, con 70%, 67% a 30%. Y eso es lo que ha blindado este proceso político, porque no hay ocasión de otro fraude. Eso está instalado, institucionalizado. Ese es el resultado. Andrea Bernal me acompaña en estudios. Andrea, bienvenida, buena tarde para ti. Ni siquiera te había saludado. Ay, Dania, gracias. Un gusto estar con Héctor, imagínate, y contigo aquí hablando de ese tema que tanto nos interesa y nos apasiona, que es el tema de Venezuela. Gracias, Idania. Así es, así es. Gracias a ti por acompañarnos. Ahora, Héctor, ¿qué decirle a los propios venezolanos que piensan o sienten que llegaron, por decirlo de alguna manera coloquial, al llegadero, que ya no hay más camino, que hasta aquí es la cosa? ¿Qué decirles? Así es, y es absolutamente entendible, pero también es tener claridad que ese proceso es cíclico, que ha ocurrido en el pasado. Ciclos de movilización masivas, ciclos de participación con ciclos de decaimiento. Con una diferencia, y vuelvo a decirlo 1000 veces, en este ciclo de movilización y participación hay 7.400.000 votos, lo cual nunca existió desde que el chavismo llegó al poder. Y esta es la prueba fehaciente que este es un movimiento político democratizador, excepto que construir democracia es más lento que ir a votar, y es más lento que contar los resultados. Y eso debe generar paciencia y debe generar, invita a la persistencia del liderazgo. Y no sabemos mucho de María Corina en estas horas, salvo sus tweets, pero María Corina seguirá allí y es la líder natural de este movimiento democrático. Yendo en esa línea, Héctor, entonces, ¿qué se puede hacer desde organismos multilaterales o desde otras administraciones? Bueno, Estados Unidos, que además de sancionar a individuos como ha hecho en los últimos días, reimponga las sanciones petroleras que le han dado oxígeno financiero al régimen este último año y medio, 2 años. Sanciones que fueron relajadas, sanciones de petróleo fueron parcialmente levantadas, pero suficiente para darle recursos. No hay más que ver los reportes de Chevron y los reportes de Repsol, por ejemplo, para ver lo bien que les va en Venezuela y las ganancias que tienen. Bueno, eso debe volver a como era antes, porque eso fue una estafa, una promesa de Maduro que sin sanciones habría elecciones libres y justas. No hubo una cosa ni tampoco hubo lo que también prometió, que es dejar de reprimir a la sociedad. Hay que trabajar con esos gobiernos, hay que seguir trabajando con la diáspora. Tiene una misión tremenda, una responsabilidad suprema de seguir comunicando y seguir, que lo hace donde uno vaya, porque hay venezolanos en todas partes. Y ese es el mensajero de este proceso. Héctor, en pocos días asume la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump. ¿Crees que en esta administración, la segunda del presidente Trump, se pueda considerar a Venezuela entre las prioridades? Bueno, no sé, no
no tengo una respuesta a eso, no sé cuál es el orden de prioridades. Ahora, si alguna vez los latinoamericanos pensaban que a Estados Unidos no le interesaba Latinoamérica, yo creo que esto queda... Nunca creí que esto fuera así, pero bueno, le damos el beneficio de la duda, pero sin duda alguna, esto deja de ser con Marco Rubio como secretario de Estado y el equipo que llega con él al Departamento de Estado. Marco Rubio lleva a América Latina en su ADN. Me cuesta pensar que Venezuela, Cuba, Nicaragua, dada su trayectoria además como senador, todos estos años, me cuesta pensar que esos tres países no estén en su lista de prioridades. Al contrario, creo que sí, que sin duda deberán ser prioridad de Marco Rubio. Bueno, Héctor, la historia se seguirá escribiendo y nosotros tendremos oportunidades seguramente de seguir comentándola. Gracias como siempre. Y fuerza Venezuela porque esto recién comienza. Esa es la realidad, recién comienza. Bueno, Héctor, a ver, habrá quien diga, otra vez recién comienza. ¿Cuántas veces? Varias veces. Pero de vuelta, con una diferencia, 7.400.000 votos. Una diferencia de casi 40 puntos entre el vencedor y el dictador. Eso no se puede perder de vista el significado de eso. Gracias, Héctor. Gracias. Coincido, estoy segura que Andrea también coincido contigo. Hay una diferencia importante, son más de 7 millones de votos y eso hace una circunstancia distinta.